Buenos días, hoy es 4 de octubre y vamos con los titulares. La oposición venezolana rechazó la propuesta de diálogo del chavismo y exigió una negociación para la transición democrática. Isabel Díaz Ayuso ironiza saludando con un feliz Navidad como en Madurolandia. Venezuela, Diosdado Cabello dice que el gobierno de Nicolás Maduro no le importa lo que diga el Centro Carter sobre las actas electorales presentadas ante la OEA. El que se pica es porque es y come, Diosdado. México, el viaje al precipicio autoritario. Asimismo, también discurriremos sobre el pica que existe entre Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Venezuela, pasaporte vencido para ingresar al país, lo que hay que saber porque hay unas nuevas excepciones a esta regla nefasta. Y por último, pero no menos importante, Cuba y Nicaragua, que hablaremos sobre lo bochornoso de que los represores cubanos viven el sueño americano, hoy en día asilados en el imperio, y asimismo como el régimen de Ortega borra más de 90 grupos del sandinismo histórico en los últimos 2 años. Así mismo es. Y antes de empezar a hablar sobre Madurolandia, tenemos que darle las gracias a todo el mundo por seguirnos en las redes sociales, por estar con nosotros en Instagram, TikTok y Facebook, donde estamos también compartiendo muchas otras noticias, además de comentarios especiales. Y además de todo esto, darles las gracias por el like que le dan a todos estos videos. Y si no lo han hecho, háganlo en este momento para que el algoritmo de YouTube les siga recomendando nuestros videos. Y comenten porque sus opiniones son importantísimas para nosotros y nos ayudan a mejorar y a crecer. Y ahora sí, Daniel, vamos ahora con la noticia del día. ¿Qué tenemos para empezar por acá? Bueno, iniciamos con Ayuso que les dio la feliz Navidad a la gente del PSOE allá en España, ¿no? De una manera irónica, porque eso se merecía. Vamos a escucharlo de lo que ella misma dice, su propia voz. Bueno, feliz Navidad, lo primero, que ya es Navidad. Ya es Navidad en Maduroland, en la tierra prometida. Ya ha empezado la Navidad cristiana. Felicidades, amigos de las dictaduras, porque veo que esa es la idea de gobierno que tienen y es donde siempre se están fijando. No pierdan la oportunidad. En aquellos países donde se multiplica la pobreza, la miseria, la persecución al adversario político, al éxodo, los apagones y la utilización del más débil, como hace con el pueblo de Venezuela su líder áulico. Ahora, pues ya podremos tomar medidas para copiarle. Mire, en sus estadísticas ocultan algunos datos que vamos a revelar aquí. 773.000 personas están fuera del radar de su jefa Yolanda Díaz a la hora de computar parados, que ya no se sabe si son fijos discontinuos. España tiene ahora mismo la tasa de paro y de pobreza infantil más alta de Europa, en el peor mes de septiembre de los últimos años. La brecha de renta de los españoles con Europa se ha disparado un 18% con ustedes. El 10% de las familias ya no pueden afrontar gasto energético. Nos están llevando, sí, a esa república bolivariana ensoñada que tanto les gusta a ustedes, de los apagones, del éxodo, insisto. Tienen a decenas de miles de ciudadanos de todo el continente americano aquí señalándoles a ustedes, mientras nos llevan a ese destrozo de las instituciones, de la justicia y de los medios. Como sabe usted que los datos de maternidad en la Comunidad de Madrid están aumentando. Bueno, aquí Ayuso hace una magistral exposición del legado de lo que es el socialismo, ¿no? Y le tira con todo a la gente del partido gobierno, al Partido Socialista Obrero de España, quienes han hecho una gestión fatal del país. Pero no solamente porque ellos han hecho una gestión fatal en España, Jorge, es que ellos vienen a condonar, a ser cómplices de una dictadura, a hacer negocios con una dictadura que viola derechos humanos, como la dictadura que oprime a Venezuela. Todos sabemos los negocios sucios que tienen Zapatero allá metido con las minas en el sur de Bolívar, entre tantos otros negocios, y él siendo pues más que no otra cosa que un peón de los hermanos Rodríguez en España. Entonces aquí de esta manera irónica y ante que la gente se ofenda, no se ofendan, porque aquí Ayuso básicamente al darle la feliz Navidad le restriega en la cara esa complacencia enfermiza que tienen aquellos que militan todavía en el Partido Socialista Obrero Español a favor y en detrimento de la libertad y los valores democráticos. Así mismo es. Yo creo que las risas y las burlas de los demócratas que hay en España, los demócratas que están en Madrid, que una vez más Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, siguen siendo un halo de luz, de esperanza para todos aquellos latinoamericanos, principalmente, que huyen de estas dictaduras. Bueno, todas esas risas y burlas lo que hacen es hervirle la sangre a dictadores como los que tenemos en Venezuela, como los que hay en Nicaragua, y por eso las noticias que vamos a seguir viendo ahora, que es lo que vamos a ver, cómo sigue habiendo mayor represión y mayores comentarios incendiarios por parte de estos lunáticos. Pero antes tenemos que recordarles que este domingo al mediodía estaremos con una entrevista exclusiva
con Santiago Rocha, hablando sobre la situación de su padre Perkins Rocha y la situación del resto de presos políticos en Venezuela. Háganle cualquier pregunta que quieran hacer, déjenlo en los comentarios acá, también denle like a el video que están viendo en este momento para que el algoritmo lo recuerde también el día domingo, que esta entrevista va a ser única, exclusiva y bastante personal, especialmente para todos ustedes en nuestra comunidad. Así que el llamado es a vernos este domingo. Y ahora sí, entendamos por qué también estos dictadores, estos lunáticos, están cada vez despotricando y están cada vez durmiendo menos. Vamos a ver lo que dice Infobae. La oposición venezolana rechazó la propuesta de diálogo del chavismo y exigió una negociación para la transición democrática. El diálogo propuesto por Jorge Rodríguez es solo un ejercicio de propaganda sin que exista participación previamente acordada con nosotros, sin agenda, sin reglas, sin locación segura para que todos los participantes estemos exentos de amenazas y presiones por parte del régimen y sin un mediador imparcial que lo acompañe. Se lee en el comunicado de prensa de la oposición. Además de todo esto, se dice también, el proceso de negociación debe tener lugar en un marco debidamente acordado por las partes, con las condiciones que ofrezcan las garantías para todos los participantes, indicaron. Además, la oposición acusó al chavismo de intentar imponer una estructura en las negociaciones que no está acordada y de violar el acuerdo de Barbados. Bueno, que es una raya más para el tigre y que es violar una vez más un acuerdo que firma el chavismo con la oposición. No es nada extraño, no es nada que sorprenda este tipo de reacciones de estos lunáticos, pero sí es impresionante ver cómo la oposición se les está parando en firme, finalmente, y rechazan ir a algún tipo de acuerdo sin condiciones previas, La como ellos dicen, porque oposición ¿qué vamos a seria, hacer? Jorge. La Vamos a oposición ir, seria. vamos a ir todos como cochinos o mataderos, va a ir María Corina a donde sea que le diga que vaya, para que apenas se siente en una silla la agarren los funcionarios de este Ministerio Público, de este Arlequín empolvado y se la lleven presa quién sabe para dónde. No, señor, dos dedos de frente. Es que, Jorge, esto, primero que todo, la oposición seria es la que no se va a sentar a negociar, porque tú vas ahí a ver la falsa oposición aquella de los alacranes que ya van a salir con un discurso de hablar sobre la ruta electoral y demás. Pero la oposición seria, es decir, el liderazgo opositor de María Corina y el mundo no se va a prestar para eso, menos en la pugna que tenemos ahora por el fraude más grande de nuestra historia. Pero hay otra cosa, ahora, esto es simplemente unos esfuerzos eh, desesperado, si se quiere decir, de Jorge Rodríguez, de querer llevar al país por una normalidad que no existe, de querer, ¿sabes? Como al que han descubierto en el Claro, acto, y es que que han descubierto con las manos en la masa y se niega rotundamente con el descaro de reconocer lo que ellos han hecho. Entonces ellos quieren avanzar con esta ruta electoral, llamar a elecciones, cambiar todas las leyes electorales para una incluso más absurdas y simplemente decir que el país va en completa normalidad y que la oposición aceptó y que la oposición va a elecciones y que en Venezuela hay 3 o 4 alcaldes opositores y 3 o 4 gobernaciones opositoras y que el país es totalmente normal y democrático. Eso no le va a pasar porque yo estoy seguro que ninguno de los venezolanos de bien que ve aquí este video nos comenta va a ir a participar en cualquier otro proceso electoral amañado después de este proceso, de este fraude del 28 de julio. Entonces, de no, y es nuevo, que ¿qué es lo además, que pretende el gobierno con esto? Dar una legitimidad a lo ilegitimable, pretender una normalidad que no existe y simplemente correr la arruga y como pintar, tú sabes las paredes cuando tiene una filtración, que les pintan encima y a la semana vuelve a salir la filtración, porque si no repara la tubería, eso es lo que pasa, el chavismo está agarrando una pared despintada, una pared desconchada por la filtración, les tira una mano de pintura chimba de esa de mala calidad y pretendiendo que todo está normal y se les vuelve a podrir la pared. así mismo es. Y esto es simplemente un desespero más de Jorge Rodríguez, quien es uno de los más íntimos aliados de Nicolás Maduro, al ver todo este tipo de pugnas y luchas internas que hay con Diosdado Cabello y con Vladimir Padrino López. Así que es interesante ver cómo todo lo que dicen estos analistas como Casto Campo, Sebastián Abarrás, uno lo puede ir analizando únicamente a través de estas noticias que estamos viendo hoy en día en todos los medios de comunicación internacional. Pero vamos a seguir con las noticias, porque ¿qué más tenemos por acá, Daniel? ¿Qué más tenemos por acá que demuestra una vez más todo esto? Pero antes, tenemos un comentario que nos llama a la reflexión que nos hizo un oyente del programa. Buenos días, muchachos. Ustedes tienen toda la mejor intención de dar las buenas noticias sobre Venezuela y cosas que Venezuela les agradece. Pero lo triste es que la OEA, la ONU y la Corte Penal no actúan rápido sabiendo que el Centro Carter ya mostró las verdaderas actas y reconocen al presidente electo Edmundo González. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Que Dios diablo detenga a María Corina para poder actuar?
Es una muy buena pregunta, una buena pregunta que nos llama a todos a la reflexión, porque efectivamente de la Corte Penal Internacional uno no sabe qué decir. Ya han habido ex magistrados, ex presidentes, ex fiscales de la República, de no solamente de Venezuela, sino de Colombia y de toda Latinoamérica, denunciando y emitiendo órdenes o solicitudes de arresto internacionales a Nicolás Maduro y a todo su séquito de delincuentes. En la ONU también. ¿Qué están esperando? Yo honestamente no lo sé. Lo único que sí tengo certeza es que la valentía del 28 de julio expresada por usted y por mucha gente que votó en contra de esta dictadura ha levantado un fuego, ha prendido un fuego en toda América Latina, que lo estamos viendo también en Nicaragua, que está llenando a muchísima gente de esperanza y de que esta izquierda se está fracturando no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Algo impensable en un 2010, un 2014 incluso. Así que la valentía de ustedes tiene que seguir, de todos nosotros tiene que seguir. Pero turno para el que ve el video. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina usted sobre, podemos esperar algo de la CPI, de la OEA, de la ONU? Díganlo en los comentarios. ¿O es que los venezolanos somos los únicos que tenemos la solución en nuestras manos para salir de esta crisis política, de esta crisis de gobernabilidad y de esta dictadura? Vamos a leerlos, porque, Jorge, esta audiencia es muy sabia y yo cada vez que leo los comentarios hay tantas verdades. Por eso es que me interesa más escuchar lo que ustedes mismos opinan sobre este tema. Y ahora aquí vamos con el Tiempo de Colombia que reseña Venezuela. Diosdado dice que el gobierno de Nicolás Maduro no le importa lo que diga Centro Carter sobre las actas electorales presentadas ante la OEA. Fíjate lo siguiente, una vez más aquí estamos viendo cómo este señor se está tomando atribuciones de presidente que no le corresponden, un señor que simplemente ministro de Interior y Justicia, que en lugar de estar manteniendo alejado de la ciudadanía de bien a los delincuentes, a los guerrilleros, lo que hace es usar el dinero público para contratar 3.000 guerrilleros para su guardia pretoriana. Pero vamos a ver lo que dice este señor. Viendo ahora lo que queda del centro cártel, a mostrar unas actas allá en la OEA. La OEA que se vaya a lavar ese chaleco, dice este hombre de manera grosera. No nos importa lo que diga la OEA, no nos importa lo que diga este señor del Centro Carter, dijo Cabello, en alusión a la asesora principal para América Latina de esta organización estadounidense, Jenny Lincoln, quien presentó los supuestos documentos. Además de esto, Jorge Rodríguez, por otro lado, dice, la señora Lincoln mancilla y enloda el buen nombre del expresidente estadounidense Jimmy Carter, escupiendo mentiras y atacando a Venezuela. No no nos haremos eco de su basura. Y yo por un lado digo, esta gente que exige respeto a la dama, a Delcy Rodríguez, al resto de las mujeres, sale por el otro lado insultando a mujeres solamente porque no piensan como ellos. Entonces dime tú, ¿qué tipo de respeto estamos hablando? Una dictadura que sigue metiendo preso, que sigue exigiendo respeto a una dama como la es Delcy Rodríguez, que me gustaría escuchar en sus comentarios qué piensan de Delcy Rodríguez, mete preso a mujeres, las veja, las viola y hace cualquier tipo de atrocidad en contra de esas pobres mujeres en esas cárceles. Pero aquí yo resalto una cosa, porque es que, como les decía, ya David Placer, un importante periodista de investigación, Casto Cando, que también a veces nos hacemos eco de sus noticias, que son bastante veraces, hablan de lo que hay a lo interno de estos delincuentes, la pugna que hay, y este tipo de noticias lo refleja. Pero ¿qué puedes esperar tú, Daniel, de un hombre que siempre en la vida fue un segundón, fue un desplazado, un ignorado, un resentido que necesita hacerse notar? Y hoy más que nunca, donde debe sentir impotencia, porque el presidente de la República, mejor dicho, el dictador de la República está medicado porque ya no se puede ni levantar, ni hablar dos palabras, ni elaborar una oración sin tener algún tipo de droga en su organismo, que se la administra Jorge Rodríguez, tiene que venir a decir él este tipo de declaraciones. Quiere tomarse todas estas atribuciones él, porque tiene miedo y sabe que los que están a su alrededor en cualquier momento o lo venden o ya no sirven para nada. No sirven para nada porque no duermen y están asustados. No sé si miedo, Jorge, lo que sí puedo decir es que es una gran ambición de poder, porque como tú bien decías, y lo mismo que explicaba Sebastián Abarraez, que Diosdado tiene la gran frustración de haber sido siempre un segundón, de nunca haber llegado a teniente, y lo único que yo fue teniente, nunca ascendió más allá, y por eso él tiene este complejo de que siempre tiene que sentirse más macho que los demás desde el punto de vista de academia, porque a él le faltan estudios para ser un militar tal, y entonces él todavía no supera el hecho que no llegó a ascender en las Fuerzas Armadas. Entonces, él está con una ambición de poder y por eso que él ahora, más allá que esté como ministro del Interior, ahora él busca y pretende tener el control absoluto y total de las Fuerzas Armadas. Entonces, parece que Maduro, el bigotudo,
no supo a qué mono le dio esa hojilla. Cuando se dice que no hay nada más peligroso que un mono con una hojilla, bueno, tremenda hojilla le dio al mono mayor, al orangután del resentimiento, que es Diablo Dado. Y entonces es una grave situación lo que puede pasar, porque este hombre no tiene escrúpulos. En su ambición del poder de ir morchando cabeza, también lo ha llevado a tener roces con sus otros compañeros de cuadra, ¿cómo se llama? Sus camaradas dentro del partido, dentro de esa, bueno, no es ese partido, recuerden que el chavismo no es un movimiento político, el chavismo es una banda criminal, es una organización criminal ya transnacional que se rige por las mismas leyes de crímenes. En cuanto a las declaraciones desaforadas de Diablos Dados, lo único que podemos decir es que el que se pica es porque allí come, y eso es lo que parece ahora cada vez que estos chavistas salen a hablar de algo, tipo Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez porque está tan picado y llorón, de ser por lo agarraron con las manos en la masa, ese mismo centro cártel que ellos siempre recurrieron al centro cártel durante todas las elecciones hasta el año 2024, porque el centro cártel era el único que siempre los refrendaba a ellos, pues parece como si tuviera una complacencia, que les decía que todos los procesos en Venezuela electorales discurrían en total normalidad, o habían algunas irregularidades, pero que no comprometían los resultados. Ahora parece que ese centro cártel, el que siempre les lavó la cara, se le fue en contra y les dice la verdad, y de hecho los dejó desnudos ante la verdad enfrente a todo el mundo. Entonces parece que todos ellos se pican porque comen mucho ají, no duermen por las noches, se tienen que meter una especie de alprazolam, bromazepam, ahora ni me acuerdo cuál es el medicamento que le tienen que inyectar a Maduro una nalga todas las noches para hacerlo dormir, porque el bigotudo no duerme por la noche. Entonces, de nuevo, y para los que digan que no es que estamos hablando sin fundamento, todo esto viene desprendido precisamente de los análisis de Castro Cando y Sebastián Barray, que ustedes pueden buscar los videos porque ellos tienen su fuente dentro de las Fuerzas Armadas y por eso dan esta información de calidad. También ese pique, ese roce que tiene Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López puede llevar a una purga interna del chavismo en los próximos meses, en el futuro, digamos, mediano plazo, más inmediato. ¿Por qué? Porque Diosdado no tiene escrúpulos en su lucha, en su ansias por tener el total control absoluto de las Fuerzas Armadas. ¿Y quién se le interpone? Pues Vladimir Padrino López. ¿Qué puede llevar eso al mediano plazo? Que el bigotudo cambie el ministro ante las Fuerzas Armadas y ponga un hombre de Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello no se va a poner nominalmente al frente de las Fuerzas Armadas, no le corresponde, además un militar retirado, sino que van a poner a básicamente un títere de Diosdado para entonces manipular todo esto. Y ahora se volvió un hombre muy peligroso para la dictadura en sí, porque es el que está más acaparando más poder sobre todas las fuerzas de represión y de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar del país, es decir, que él mismo está vigilando a sus camaradas. Otra cosa interesantísima, Jorge, que resalto lo que decía acá tocando, es que el pánico de Maduro comienza cuando él vio que todas sus comunicaciones personales estaban siendo intervenidas y que el mismo Maduro cuando con su WhatsApp, cuando Maduro salió en la televisión en agosto a decir que tenían que quitar WhatsApp porque WhatsApp le estaba lanzando un golpe de Estado, es porque Maduro y esta gente, Jorge, en sus teléfonos personales comenzaron a recibir amenazas de muerte, amenazas con la verdad y amenazas que sus días estaban contados. Y a eso a ellos les dio un pánico porque yo supongo que los números de ellos son números públicos. Y le comenzaron a llegar mensajes directos a ellos con toda la información y pruebas y demás cosas. Y por eso comenzó ese psicoterror que yo creo que después con el movimiento Ya Casi Venezuela se le incrementó aún más. Pero Totalmente. bueno, mucho podemos hablar de estos personajes. La verdad es que se puede especular que la dictadura esté débil. Oye, se especula nada más. Hay claros indicios que la dictadura esté débil, pero de ahí a que tengan la estocada final ahora, en los próximos días, es muy difícil. Yo creo que el que le Algo haga que un sí tengo análisis... certeza, algo que sí te tengo certeza, Daniel, y perdón que te interrumpa, es que lo que sí es verdad es que esta dictadura es una antes y después del 28 de julio. Es una antes porque antes había unidad entre ellos, no había, si se quiere, ese temor a lo que pudiera pasar. Y hoy por hoy lo que son es una cuerda de cobardes, de asustados, de enconchados, porque están todos como tú bien has dicho, drogándose ansiolíticos para poder funcionar de manera normal y Entre durmiendo tantas en otras cosas que se meterán. casas de seguridad, exactamente, y durmiendo en casas de seguridad distintas, porque es que no confían en su sombra y tienen miedo de el ya casi Venezuela, por ejemplo, por Le decir tienen que alguna de pagar las a otras. guerrilleros colombianos como su guardaespaldas, pues ya no confían ni siquiera de los guerrilleros, digo, sí, de las Fuerzas Armadas estas, venezolanas, a sus guardaespaldas nacionales para que lo defiendan. Entonces tienen que gastarse una boloña de plata pagándole a los guerrilleros colombianos de la FARC y el ELN para que los proteja. E incluso han encomendado a las guerrillas colombianas los planes de defensa del país por si viene un ataque, una invasión, entonces sean las Fuerzas Armadas de Colombia, pues las revolucionarias, a atacar por ellos, ya que ellos tienen miedo que los militares se les volteen.
Exactamente, y es por esas razones la que se entiende la próxima noticia, porque es que ellos ahora están como un animal cuando está arrinconado. ¿Ustedes saben cómo se pone un animal arrinconado? Que lo que hace es sacar los dientes o intenta atacar de manera asustada. Bueno, así están estos personajes. Entonces vamos a la noticia siguiente, porque es que, como tú bien has dicho, no hay escrúpulos en esta dictadura, y es por eso. Y aquí tenemos al chavista favorito de algunos, al gobernador del estado Mío no. Carabobo, Rafael Lacaba, porque es justamente en el estado de este chavista que durante esa época de la Venezuela bodegónica, algunos pensaban que podía ser algún ejemplo de chavismo. Bueno, es en el mismo estado Carabobo donde, como dice el Nacional, han pasado a juicio 7 menores de edad detenidos tras las protestas postelectorales. Con este grupo ya es el segundo que en el estado Carabobo, en el estado de este sinvergüenza, el Drácula, lo que sea, hay menores de edad que en lugar de estar en un salón de clase, están metidos en una cárcel y están siendo condenados por simplemente estar en la calle, porque es que en algunos casos ni siquiera estuvieron protestando, pero vamos a leer la nota. En audiencia preliminar telemática, la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal 2 con competencia en terrorismo, pasó a juicio 7 menores con edades comprendidas entre 15 y 17 años. Están acusados de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia de la autoridad durante las protestas surgidas en el país a raíz de los resultados electorales. Esta misma audiencia inició cerca de las 2 de la tarde del miércoles que acaba de pasar, y las familias están esperanzadas en que tras 62 días y luego de las pruebas que consignaron en la Defensoría Pública mostrando sus constancias de estudio deportiva y cédula de testigo, pudieran finalmente salir en libertad e ir a un salón de clases, porque ya empezaron las clases en Venezuela. Lo lamentable es que esto no ocurrió, y estos 7 muchachos la jueza les ofreció que se declararan culpables y solo pagarán una pena de 6 años y 8 meses. Un niño de 15 años va a pasar 6 años en la cárcel, por los que este señor que está en pantalla es cómplice y está metiendo preso y está defendiendo a estos dictadores. Entonces aquí, fíjate, hasta el propio, creo que Tarek El Aissami se le ha dado casa por cárcel. A estos guerrilleros terroristas asesinos también se les ha dado casa por cárcel en muchas otras oportunidades. A los pseudo opositores de Acción Democrática protegidos de Henry Ramos Alup los metían presos y a los 2 minutos los soltaban. Les daban casa por cárcel en algunos casos. Aquí pareciera que lo que está ocurriendo es que se les está dando cárcel por clase a estos muchachos, a estos jóvenes adolescentes. No les estás dando clase porque no tienes a dónde llevarlos, porque te has robado todo el dinero de los presupuestos para escuelas y para los salarios de maestros, y los estás metiendo en una cárcel junto a los peores delincuentes del Tren de Aragua. Aquí hacemos denuncia No, pública y Jorge, no que el vamos a Tren de parar de Aragua no hacerla está porque son unos preso. niños. Recuerda que el Tren de Aragua no está preso. El Tren de Aragua está por ahí extorsionando, secuestrando, robando, esparciendo su podredumbre por toda América Latina y dejándonos a nosotros bien mal como gentilicio. Es que lo que me pregunto, la jueza Keidimar Ramos Castillo, es que ella cuando estudió Derecho y se estudió ese Código Orgánico Procesal Penal, ella no sabe muy bien la diferencia entre un delincuente y un inocente. Parece que no. Y yo sé que van a haber apologistas de la jueza Keidimar Ramos Castillo, podemos poner nombre y apellido a esta jueza que dirán, bueno, pero es que si ella se niega, la van a meter presa a ella o la van a dejar sin trabajo. Es que yo me pregunto, Jorge, ¿cuánto puede ganar la jueza Keidimar Ramos Castillo para seguir siendo fiel a esta dictadura y encarcelar y destruirle la vida a unos jóvenes inocentes? Es que yo estoy seguro que la jueza Keidimar Ramos Castillo debe tener hijos, o debe tener algún sobrino, debe tener algún primito, debe tener algo de esa misma edad. Ella no le da de todo dentro de su corazón, dentro de su conciencia, de destruirle la vida a 6 chamos, 7 chamos, entre 15 y 17 años. O es que ella es una diabla, o es que ella es una vendida, o es que ella prefiere por un bozal de arepa destruir la vida a unas 7 familias y también a unos 7 chamos. A mí me parece que esa jueza, Jorge, es una podredumbre también de todo lo que pasa en el país. Por más, siempre hay opciones. Y vamos a recordar a Iván Simonovic, como él decía, que todos los funcionarios públicos siempre tienen una vía para poder desobedecer estas órdenes que vienen de la dictadura. Y si no, también se Yo me pueden retirar. pregunto, yo me pregunto y que me respondan los que nos están escuchando, es que no hay chavista decente, es que no hay funcionario decente todavía en Venezuela. Porque aquí esta señora Katie Mar pudo haber sido una jueza decente, una funcionaria decente, alejarse de estos delincuentes, que en cuanto caigan, la primera que va a caer es ella, no esta gente como Diosdado Nicolás Maduro, porque la van a vender. Entonces díganme,
¿Hay funcionarios decentes? Los escuchamos en los comentarios. Pero Hay vamos a que la próxima. anotar, no, hay que anotar nombres como el de la jueza Queimar Ramos Claro, Castillo, porque junto al Drácula, junto al Bigotúo, junto al Diablo Dado, esa jueza también, a pesar que sea una jueza menor de un tribunal menor en una provincia, también tiene que pasar en los anales históricos como una tremenda torturadora de menores de edad y también tiene que ser juzgada y castigada por esa injusticia que ha cometido, usurpando y yendo en contra de todo lo que la toga que ella usa representa. Lo único que te quería agregar aquí, Jorge, antes que pasemos noticias, es que lo que pasa aquí en el estado, en el Dracoestado de Carabobo, y todas estas declaraciones que tienen los hermanos Rodríguez, por sí que cada vez que hablan se contradicen entre ellos, o Diablo Dao, Vladimir Padrino López, Maduro, todos cantan pura paja, pero de una manera distinta, y discúlpeme a mí el coloquialismo aquí. Pero aquí, Jorge, lo que tú ves es una pugna por histrionismo de ver quién es más malo que el otro, una pugna entre ellos de ver quién es más fiel al proceso revolucionario del chavismo que el otro, especialmente Jorge Rodríguez, que está desesperado después de esa gran vergüenza que pasó con el gran fracaso que tuvo Maduro en las elecciones cuando él fue jefe de su campaña. Y entonces tú ves ahora aquí todos cómo compiten para ver quién es el más macho entre todos ellos, quién es el más chavista, quién es el más fiel a Maduro, porque saben que están siendo observados. Entonces, el que está siendo observado finge, ¿no? Tiene que fingir, como el que no trabaja y cuando pasa el jefe se mete a hacer cualquier cuestión en la computadora para decir que está trabajando. Así están haciendo ahorita los chavistas, porque me imagino que se sentirán observados por el G2 y por tanto otros movimientos que dirán, aquí huele a que puede haber traición, y entonces ellos tienen que pretender que están siendo más chavistas que nunca para evitar que caigan en esas redes de espionaje y contrainteligencia. Espero, ¿no? Supongo, pareciera. Pero díganme mira, ustedes y qué piensan de eso. Y también hablando de díganos en los fidelidad, comentarios qué piensan de que Dimar Ramos Castillo, jueza, tortura menores. hablando de fidelidad, Daniel, aquí traemos también a este señor al que en su momento levantó esperanzas en todo un país, a que en su momento candidato presidencial 2 veces y que perdió 2 veces, Enrique Capriles. Vamos a hablar de fidelidad, porque nada más y nada menos que, como dice la nota del Nacional, el Ministerio Público dice que el alcalde de Maracaibo será acusado de corrupción. Ese mismo alcalde de Maracaibo, que para quien no es venezolano, es el 21 que queda en Venezuela de la oposición, es también del partido político de Enrique Capriles, de Primero Justicia. Entonces aquí yo le pregunto al señor Enrique Capriles, ¿vas a seguir en tus intentos de normalizar el chavismo con esas declaraciones que has venido dando? ¿Vas a seguir en tu pugna interna de desestabilizar a la oposición seria, como es la del liderazgo de María Corina Machado, y sin apoyar a quienes dentro de tu mismo partido están sufriendo lo que tú sufriste, Enrique Capriles? Porque en el 2002, cuando te metiste en la Embajada de Cuba a intentar ayudar a esos sinvergüenzas, por tu humanismo, si se quiere, también pasaste por la cárcel. Entonces tú has vivido la cárcel. Y la pregunta es, ¿vas a abandonar a tus compañeros de partido? Ya ni siquiera hablemos por Venezuela, porque es que yo no sé qué amor le tienes tú a Venezuela, pero hablemos de tu partido político, que espero que le tengas algún tipo de respeto, y a tus compañeros de partido. ¿Los vas a abandonar también? Es la pregunta que hago. Pero vamos ahora con la nota del Nacional. Pues según comunicado, en las próximas horas, Ramírez Colina y otros colaboradores serán presentados ante un tribunal para ser imputados por los graves hechos irregulares que se le atribuyen, con base en suficientes elementos de convicción y fehacientes pruebas recabadas en pesquisas adelantadas en coordinación con la Policía Nacional contra la corrupción. Además de esto, el Ministerio Público señaló que un fiscal especializado en la materia se encuentra procesando varias denuncias en contra de funcionarios adscritos a la alcaldía de Maracaibo por delitos previstos en el catálogo de tipos penales de la ley contra la corrupción. Y yo digo, wow, le doy aplausos por la celeridad y la eficiencia al Ministerio Público y a toda esa cuerda de fiscales que en menos de 2 semanas han recabado todo este tipo de información. Entonces lo que muestra es, si no es incompetencia, entonces es total, una parcialidad total. Porque ¿dónde estaba la celeridad y la eficiencia de esos fiscales para hablar del caso Odebrecht o del caso de los CLAPS con Alex Saab, que por ahí sigue viviendo tranquilamente y se robó cualquier cantidad de dinero a punta de solamente enviarle arroz con gorgoja a la población venezolana? Porque yo estoy cansado de hablar con chavista resentido y con chavista que Y se siendo conforma con comerse extranjero, arroz. y siendo extranjero Exactamente. Alex Saab. Exactamente. Pero yo digo, Daniel, ese Alex Saab que se llenó los bolsillos de dinero con los ciudadanos de bien, dándole comida mala, podrida, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, o el caso de PDVSA, o el mismísimo caso del CNE, porque el CNE no ha presentado pruebas todavía, no han presentado acta.
el Ministerio Público pudiese, como institución independiente, como poder independiente, investigar a los miembros del CNE. Ah, pero no lo hacen. Entonces, dime qué eres tú aquí, Arlequín empolvado. ¿Eres un total ineficiente o muestras de una vez por todas tu total parcialidad, amor, que te bajas los pantalones ante el chavismo, ante Diosdado Cabello y Nicolás Maduro? Explícame tú. Bueno, Jorge, es que el arlequín empolvado, que por si ustedes no saben, estaré William Saez, porque es un epíteto que le hemos dado aquí, pero hay que repetirlo. Bueno, tanto el arlequín empolvado como la jueza Kedimar Ramos Castillo son los máximos exponentes de un ministerio público que se dedica a enjuiciar inocentes y a premiar, a ser cómplice de los grandes crímenes que se cometen en el país. No solamente, como tú has dicho, Jorge, que porque el Ministerio Público nunca investigó a Alex Saab por toda la comida podrida y por todas esas casas que nunca se construyeron de la Misión Vivienda, pero que tanto le pagaron con una sobrefacturación de hasta un 500, un 1000%, porque eso fue toda la plata que se fue en corrupción, a una persona que es de nacionalidad siria y colombiana, porque Alexander ni siquiera es venezolano, al mismo extranjero que le vendió comida podrida al pueblo, que los chavistas que nos dejan aquí sus comentarios llenos de odio, siempre andan celebrando que ellos sí están felices de comer su arepa con pepita de gorgojo, porque entonces ellos ven la cuestión, mira que la arepa tiene, no, que tiene eso, linaza, no, son pepas de gorgojo, bueno, felices ellos con eso. Entonces, eso es lo que pasa en la gran dicotomía. ¿Sabes otra cosa, Jorge? Desesperante. Es que obviamente en Venezuela no hay justicia ante esta injusticia. Más bien, la única justicia que hay es la injusticia contra el inocente. Pero entonces, ¿qué sucede? Cuando finalmente Alex Saab cae ante la justicia norteamericana, y ahí él sí cantó, ¿no? Como un Cristo fue, está diciendo todas las verdades, le contó todo, absolutamente todo a los norteamericanos en el periodo que él estuvo preso allá. Pero bueno, este tipo cayó ante la justicia y luego por una negociación peorra entre los Estados Unidos y Venezuela lo dejaron en libertad y se le entregaron en bandeja de plata al chavismo. Y ahí de nuevo es que tú puedes ver cuando la gente tiene la esperanza que los Estados Unidos hagan algo, no hagan algo, le digo, pero señores, si ellos tuvieron a Alex Saab, que es tremendo delincuente, lo tuvieron ahí cantando y después llegan y se lo entregan en bandeja de plata al chavismo y el chavismo lo que hace es reírse en la cara de los norteamericanos, de Biden, se le rieron a carcajada como si eso fuera un stand-up comedy una vez que se le entregaron al Saab. Y de nuevo, total y absoluta impunidad. ¿Qué esperanza puede darnos para nosotros los venezolanos? Oye, no sé, es desconcertante. Díganme ustedes en los comentarios qué piensan de eso. Es que finalmente la solución para la causa venezolana vendrá a los Estados Unidos. Aquí yo no hablo de ya casi Venezuela y todas estas cosas. Hablo de acciones de Estado. Es que impondrán más sanciones. Impondrán más sanciones ahora cuando Biden acaba de aumentar, de renovar la licencia de Chevron hasta abril del 2025. De verdad, incluso más allá del 10 de enero. O sea, te estás oxigenando a la dictadura con $100 millones netos al mes para que ellos sigan pagando a guerrilleros colombianos de la FARC y el ELN para que custodien a la seguridad de ellos mismos y para que ellos sigan financiando las operaciones de narcotráfico que inundan al planeta entero de cocaína. Entonces, díganme en los comentarios qué piensan. ¿Podemos esperar algo bien por parte de la negociación que hay por ahí que quieren implantar? Ahora bien, Jorge, retomando, antes que sigamos, para no quedarnos con esta noticia, Capriles. Aquí yo voy a citar a Daniel Arafaría porque yo sí lo veo. Yo sí lo veo a Arafaría porque a veces él tiene información muy buena sobre estos personajes, todas esas crónicas que hace. Tengo mis diferencias con ciertas posturas, pero sí lo veo porque hay información muy interesante. Por ejemplo, él decía que Capriles, cuando llegó por el diputado del Congreso, llegó por el Zulia, simplemente porque el papá de él le dio una gran donación de plata a Copey y en retribución Copey le dio ese curul en el Congreso a Capriles por el estado Zulia, cuando Capriles en su vida había pisado el estado Zulia. Luego fue a Caracas, luego se convirtió en alcalde de Baruta, gobernador de Miranda y todo lo demás. Entonces ya por ahí Capriles es un bichito. Pero por otro lado, viene esta cosa importante. Le hicieron fraude allá en el 2012, en el 2013 cuando tuvimos la elección. Fraude que él supo que era fraude. Que él se excusó diciendo que el camino de la violencia no iba a llevar a ningún lado porque entonces él tenía fuente de primera mano que el chavismo iba a masacrar a la gente. Ok, lo entendemos muy bien, señor Capriles. Gracias por su enfoque humanitario. Mi pregunta es, si a ti te cometieron fraude, te robaron unas elecciones, ¿por qué entonces al mes siguiente te pusiste como candidato de la gobernación de Miranda, te fuiste de nuevo y dices, bueno, aquí no pasó nada, yo sigo siendo gobernador de Miranda y sigo en conchupancia con esto y voy a lanzar a mis candidatos para las próximas elecciones cuando quiso lanzar a Ocariz y todo? Además, te acuerdo que Capriles está embadurnada a sus manos con el caso de Brecht también, cuando él estuvo en la alcaldía de Baruta. Lo que pasa es que el caso de Brecht, ¿sabes por qué nadie pagó cárcel, Jorge, en Venezuela?
ni chavistas ni opositores, porque los dos estaban metidos en la misma, bueno, opositores, falsos opositores. Ambos bandos estaban metidos hasta el cuello con el caso de Odebrecht. Entonces, sí, caía uno, caía el otro. Por eso que Venezuela es el único país donde el caso de Odebrecht quedó totalmente impune. No se hicieron causas de juicio, no se hizo ningún juicio penal, no hubo cárcel por ninguno de esa gente. Entonces, en fin, el señor Capriles de verdad le está haciendo un daño terrible a la oposición venezolana, porque ya no es un opositor, está siguiendo una agenda personal que nadie sabe cuál es, porque ¿qué quiere él? Ser por enésima vez gobernador de Miranda. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué es lo que quiere Capriles aquí? Revivir un partido que está básicamente muerto. ¿Que quiere ser alcalde del de Baruta de nuevo? Así es. Déjenlo en los comentarios qué piensan ustedes, qué son sus conclusiones, cuáles son sus conclusiones, porque es que es interesantísimo uno que lee las noticias aquí todos los días, cómo el hecho noticioso te da para analizar y entender lo que esta gente piensa y cuáles van a ser sus futuras acciones. Y a mí lo que me hace pensar este señor Capriles es que ya es un vendido. Es que es un vendido que quiere seguir viviendo de la política venezolana, la mal llamada política venezolana, a costa de que usted, amigo venezolano, no tenga luz en su casa. Porque es que la luz se va a cada rato. El agua no llega. A usted, amigo venezolano, a usted, amigo jubilado, que le pagan $3 al mes. Pareciera que a Enrique Capriles, como líder, y muchos otros, quieren vivir de esa política que nos ha llevado a la miseria. Pero díganos en los comentarios que lo seguimos escuchando. Y hablando de todo Para esto, pasar, vamos a Jorge, decir, simplemente digo, más ayuda al que no estorba. Y ahora Capriles estorba más que un zapato o una piedra. Digo que una piedra o un zapato. Yo estoy fatal con los dichos, pero en fin, con los refranes. Pero bueno, ahí vamos. Resistencia y Foco de Diario de las Américas, es un artículo de opinión de Ibellice Pacheco. La reciente detención de Rafael Ramírez Colina, alcalde de Maracaibo por la Policía Política venezolana, forma parte de una creciente arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra los líderes de la oposición en un intento por eliminar cualquier autoridad local que no esté alineada con el gobierno. Esta acción, coordinada con la supervisión cubana, busca imponer un control absoluto en todas las regiones del país, reemplazando a los mandatarios opositores elegidos democráticamente con figuras leales al régimen, como lo demostró la presentación de una lista de sustitutos por parte de Hidalgo Bolívar, que todavía se ha negado a morir de Hidalgo Bolívar en la escena política. Y mi pregunta para Capriles es que él quiere llamarnos a una ruta electoral con todo lo que está pasando. Mientras tanto, Maduro intensifica la represión mediante tácticas como la extorsión, las inhabilitaciones políticas y las detenciones arbitrarias en un contexto donde se criminaliza la disidencia. No obstante, la resistencia liderada por figuras como María Corina Machado sigue desafiando abiertamente al gobierno dictatorial, alentada por el apoyo internacional y el reciente reconocimiento de los triunfos opositores. Aunque el régimen intenta consolidar su control, la oposición y la sociedad civil mantienen la esperanza y la convicción de que la lucha por la libertad continúa avanzando. Resistencia y foco, como ella también inicia y cierra este artículo. así de sencillo, yo creo que la palabra aquí es resistencia y foco, porque la resistencia es lo que nos ha hecho llegar a donde estamos, y el foco en el objetivo y en la vista clara y en el liderazgo claro de María Corina Machado, porque la resistencia ha hecho que esta oposición anacránica poco a poco esté saliendo a la luz, esté saliendo por debajo de las piedras y entendamos quiénes son verdaderamente los vendidos y quiénes son los que sí valen la pena en la oposición venezolana, en la futura, en la más temprano que tarde presidencia de la República entrando por Miraflores. Pero vamos ahora, Daniel, con la próxima nota hablando de presidencias, puesto que México, lo que dice Latinoamérica 21, México, el viaje al precipicio autoritario. Y aquí iniciamos con la nota, la leo. En su artículo, México, el viaje al precipicio autoritario, Ernesto Hernández analiza cómo tras elecciones del 2 de junio de 2024, el gobierno de AMLO y la coalición oficialista han consolidado un control mayoritario en el Congreso, lo que ha facilitado la aprobación de 20 reformas constitucionales, incluida la que ya avisamos por acá, la del Poder Judicial. Esta reforma, que propone la elección directa de jueces y magistrados, ha provocado paros nacionales y protestas, así como reacciones internacionales adversas, debido al riesgo de erosión democrática. Además, la presidenta Sheinbaum, electa, ya puesta en el cargo desde esta semana, ha seguido fielmente la postura del oficialismo, alineándose con las políticas de López Obrador y el ataque al Poder Judicial. Y es que, ¿qué podemos esperar de una presidencia y de un país y de unos personajes que han tenido una clara complacencia con la dictadura cubana y con sus dirigentes? Capaz no atañe acá, pero hay que recordar que México es un país
donde Fidel Castro vivió exiliado muchísimo tiempo y desde donde sentó su base de operaciones para luego invadir y enguerrillar Cuba, uno de los países más importantes en su momento, más ricos, más desarrollados en su momento. Entonces, ¿a qué estamos hablando acá? Estamos hablando de un presidente que deja el poder, que deja el cargo y asume otra, donde lo que hacen es erosionar el poder judicial, mientras que lo que hacen es criticar cuando meten a un líder de un cártel de esto de la droga preso. Están arremetiendo contra un poder judicial mientras los asesinatos en México se multiplican. ¿Qué podemos esperar nosotros de un México que esperábamos como uno de los países o el país de habla hispana y en población más grande de toda América y del mundo, que cumpliera su rol histórico con Venezuela y mediara para sacar a estos dictadores del poder y pudiese exiliar en Ciudad de México, si se quiere, Nicolás Maduro, pero no? Lo que hacen es hacerse la vista gorda, mirarse a lo interno y recibir dinero del narcotráfico, puesto que lamentablemente lo que ha hecho Manuel López Obrador, y parece que va a hacer esta Sheinbaum, es convertir aún más a México en el centro logístico y de distribución de la droga de los cárteles más grandes y sanguinarios del mundo, como lo es el cártel de los soles en Venezuela. Bueno, Jorge, aquí respondiendo a alguien, ¿no? Porque ayer hubo un mexicano que nos escribió, estaba muy molesto, pues dice que nos estábamos metiendo con México y con los mexicanos. Yo en ningún momento nos hemos metido ni con México ni con los mexicanos de bien. Aquí estamos hablando de una sinvergüenzura como fue la de AMLO en el poder, y me disculpa si usted le tiene afinidad como presidente, bien por usted que apoyó a AMLO y bien por usted que votó por Sheinbaum. Nosotros no vamos a condonar a dos personas, primero que son cómplices de una dictadura sanguinaria que erosiona la democracia en todo el continente. Segundo, dos, comenzando por AMLO y terminando por Sheinbaum, que han llevado a cabo este proceso de reforma judicial que busca socavar toda la independencia del Poder Judicial, que para los que no sepan, amigo mexicano, que usted dice que lo estamos atacando y que estamos atacando la dignidad mexicana en absoluto, cada vez que un ejecutivo quiere abusar su poder y quiere manipular el Poder Judicial, eso es el mayor indicio de que van hacia un gobierno autoritario, un gobierno corrupto, un gobierno que busca socavar cualquier institucionalidad que quede para ellos simplemente imponer una hegemonía política, en este caso será el partido de Morena. Entonces, de nuevo, cuando vienen dos personajes con estos discursos totalmente arcaicos, todavía discursos antihispánicos, discursos Populistas, absurdos, sí, resentidos. populistas de resentimiento, todo lo demás, y después arremeten contra el sistema judicial porque lo quieren tener en la palma de sus manos, digo, yo les voy a contar lo que va a pasar. Si la reforma judicial se completa absolutamente todo lo que ellos habían propuesto, y si el Ejecutivo y el partido de gobierno va a lograr tener la mayor cantidad de jueces electos por parte de Morena, entonces, ¿qué va a suceder? Van a comenzar a enjuiciar cada periodista, porque en México además matan a los periodistas que dicen la verdad, mueren por culpa de la violencia, eso también pasa en Venezuela, que desaparecen, pero en México está muy a la orden del día, van a comenzar a enjuiciar periodistas que dicen la verdad, le van a poner cualquier... ¿cómo se llama? Cargo de terrorismo. Cualquier opositor que diga la verdad en México va a ser enjuiciado y encarcelado. Cualquier ONG va a ser desarticulada y va a ser enjuiciada como un movimiento terrorista. Todo eso viene porque es de manual. Entonces, amigo mexicano, esto no es una afrenta a los mexicanos. Esto es simplemente viendo lo que se traen de mano esos dos esperpentos que están allí de Ni AMLO y la Sheinbaum, siquiera, ni que es antigua siquiera guerrillera, para más colmo, tremenda guerrillera que estuvo en la fila ahí en Colombia con el M-19. Entonces, ¿se puede esperar algo más de una guerrillera? Ni siquiera el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que tuvo la hegemonía del poder durante básicamente todo el siglo XX, y para quien no es mexicano, para los venezolanos es como una acción democrática. Tú no puedes entender México sin el PRI, tú no puedes entender Venezuela sin acción democrática en el siglo XX. Ni siquiera el PRI se atrevió a tanto. Ni siquiera el PRI se ha querido meter tanto con el Poder Judicial. Y hoy, una vez más, estos socialistas llegan al poder gracias al respeto institucional de los demócratas para destruirlo desde adentro. Así que Exactamente. escúchenos con cautela, porque esto es lo que dijo Daniel. Anótenlo. Es más, guarden este video, titulares Venezuela 4 de octubre, porque eso es lo que va a ocurrir en México, de poder proseguir y de instaurarse esta hegemonía dentro del Poder Judicial. Y Pero vamos a vamos ahora, preguntarle, Daniel. Jorge, no, vamos a preguntarle primero a los amigos venezolanos, cubanos, nicaragüenses que ven este video y siempre nos comentan, explíquenle a los mexicanos qué pasó en nuestros países cuando desde el poder
absorbieron por completo los poderes judiciales. ¿Qué pasó en Venezuela con todos los tribunales en manos del chavismo? ¿Qué pasó en Nicaragua con todos los tribunales en manos de Daniel Ortega? Bueno, en Cuba está diferente, pero ¿qué pasa en Cuba con la justicia cubana? Que no existe. Díganse en los comentarios, porque parece que hay ciertas personas de México pro Obrador que no entienden y no quieren ver esta realidad absoluta. Y mientras escuchamos los comentarios, vamos a hablar de lo que está pasando en Nicaragua, puesto que, ¿cuál es la nota que tenemos de El Confidencial? Borran a más de 90 grupos del sandinismo histórico en 2 años. En los últimos 2 años, el régimen de Ortega y Rosario Murillo ha eliminado a 92 agrupaciones del sandinismo histórico, que incluían excombatientes, veteranos de guerra y organizaciones de madres de caídos, bajo pretextos administrativos como la expiración de sus juntas directivas o la falta de reportes financieros. Este proceso, que comenzó en mayo del 2022, forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para consolidar un control totalitario y eliminar cualquier potencial independencia o vocería dentro del sandinismo. Estas organizaciones, en su mayoría ligadas a conmemoraciones y marchas orteguistas, fueron útiles al gobierno, pero posteriormente desechadas cuando ya no servían a sus intereses. Y aquí estamos viendo una vez más, Daniel, lo que tú dices, el manual de esos socialistas, porque ¿qué fue el PSUV? El PSUV fue ese intento del chavismo, de Hugo Chávez, de eliminar al chiripero, como se le llamaba en Venezuela, ese grupo de partidos de izquierda, de partidos políticos de izquierda, pequeños, pero que le fueron útiles para llegar al poder. Hemos retrocedido tanto como a inicios del siglo XX, cuando el propio Stalin lo que hacía era estas mismas cosas. El hombre más asesino y sanguinario de la izquierda, si se quiere, o el de los más, que fue Joseph Stalin en la Unión Soviética, aplicaba esta misma estrategia: eliminar a lo interno cualquier ex aliado que lo ayudó a llegar al poder, pero asesinándolos, ahorcándolos o simplemente metiéndolos en una cárcel de por vida hasta que se murieran de hambre. Esto mismo está haciendo Daniel Ortega en Nicaragua. No se entiende, o mejor dicho, sí se entiende el objetivo de esta gente: morir, matar al resto de hambre. Es que aquí tú tienes, Jorge, cómo mata al pueblo de hambre y cómo a quien hierro mata, hierro muere. Fíjate tú, el Ortega purgando su propia fila de sandinismo para evitar cualquier discernimiento dentro de la fila, cualquier disidencia dentro de la fila sandinista. Y bueno, ¿qué podemos esperar de Ortega, que mató a su hermano básicamente de hambre y de escasa atención médica en casa por casa, simplemente porque su hermano, que fue otrora su gran apoyo y general en jefe de las Fuerzas Armadas nicaragüenses, se le reveló porque dijo que Ortega había escogido el camino equivocado? Entonces aquí tú ves como la paranoia de Ortega, que no solamente considera el hecho de celebrar el Miss Nicaragua como un acto subversivo, no solamente considera celebrar las procesiones de Semana Santa y cualquier acto religioso público en Nicaragua como un acto subversivo, ahora también borra de pluma y porrazo a aquellos antiguos grupos sandinistas, esos grupos históricos que lo apoyaron desde siempre. Eso es más o menos como Mira, el chavismo invalidando al Partido Comunista, para tu ejemplo. Mira, aquí hago una fe de rato, ¿no? Porque Daniel me hace a lo interno. El chiripero fue con Caldera, ojo. Ese fue el que lo llevó al poder y efectivamente, bueno, Caldera fue el que también perdonó a Hugo Chávez, así que más de lo mismo. Y el chiripero efectivamente llevó a Caldera al poder. Pero también hay que recordar que ese mismo chiripero, ese pequeño grupo, esos pequeños partidos políticos, como lo fueron el MEP, el El MIR, el MAS, MBR, el MAS, el Partido Comunista de Venezuela, incluso el de Juan el Barreto, que PPT. por lo ignominioso, ni me acuerdo de cuál era ese partido de Juan Barreto, fueron los que también apoyaron a Hugo Chávez en su momento. ¿Y qué hizo Hugo Chávez? Destruir, si se quiere, el poder o la influencia que tenían todos esos partidos, creando el Partido Socialista Unido de Venezuela. Hasta tal punto que hoy por hoy el Partido Comunista de Venezuela es un opositor a la dictadura de Nicolás Maduro. Excelente, Así que, excelente. Lo analizaste tal cual. Excelente. Y ahora tú ves como todos esos disidentes antiguos chavistas, como eso es lo que me da risa de Barreto, Jorge. Yo creo que tú y yo lo comentamos hace días, que a Barreto lo entrevistan creo que fue en CNN o en NTN 24, uno de estos medios, y él llega y dice, le preguntan que si él no sentía culpa de lo que se había convertido el chavismo hoy en día, y él dice que no, porque él no se siente aludido en lo que es el chavismo moderno. Él fue parte de ese chavismo revolucionario idealista en el que él se abocó a redactar la constitución más bonita de toda América Latina. Decía, oye, qué descaro. Y fíjate tú, justamente cuando el régimen barrió con él y todo, y ahora él dice, se quiere lavar las manos diciendo que no se siente cómplice ni se siente bueno, culpable de es nada. que
Yo la verdad es que no pierdo, no gasto pólvora en Zamora, intento no perder mi tiempo estudiando la historia de ese personaje, pero es que él no fue alcalde de Caracas. Y lo que hacía era convertir en un antro la alcaldía de Caracas. O sea, ese Juan Barreto lo que es el que creó la herencia de lo que es hoy el día el chavismo. Gracias a ti, Barreto, es que el chavismo es hoy por hoy lo que es en Venezuela, una basura. Pero esa basura se empezó a acumular en algún sitio y tú fuiste uno de ellos. Así que no vengas tú a quererte lavar las manos y los que nos escuchan aquí, amigos oyentes, tengamos ese tipo y bien ubicado, bien señalado, porque, no, porque también guardan este video. Se acordarán de mí cuando salgamos de esta dictadura y ese Barreto va a ser el primero que se quiere lanzar de alcalde con un discurso de paz y amor diciendo que ellos representan el humanismo en Venezuela. Ya se van a acordar de mí. Exactamente. Igual que Pero Izarra y toda esa vamos, gente. porque estamos ya llegando al final de la noticia, pero ¿qué más tenemos por acá importante, Daniel? Oye, bueno, algo importante. Ya hace días salió la noticia de las nuevas medidas con el pasaporte vencido, que no se puede entrar a Venezuela, etcétera. Hay unas nuevas excepciones que están en la siguiente lámina, pero vamos primero con esta. Venezuela, pasaporte vencido para ingresar al país, lo que hay que saber. El salvoconducto. Las autoridades turísticas públicas y privadas acordaron en el encuentro el 2 de octubre pasado los siguientes aspectos. El salvoconducto o documento de viaje solo autoriza volar al destino final, que es Venezuela, y permite el tránsito en otro país en un lapso no mayor de 5 horas sin hacer migración allí. Las personas que tramiten por vía digital el salvoconducto o documento de viaje estarán exentas del pago de aranceles y lo recibirán directamente a su correo electrónico. Los venezolanos que se encuentran en países con representación consular del país seguirán atendidos en estos y deberán apersonarse en las oficinas para recibir el documento de viaje. En este caso, se aplica el pago de $60 de aranceles consulares por este trámite. Ahora vamos a lo importante, que fueron las excepciones. Los venezolanos con doble nacionalidad y los residenciados legalmente en otros países podrán ingresar al país con pasaporte venezolano vencido sin salvoconducto, según la información oficial de Conceturismo. Vamos a repetirlo. Los venezolanos con doble nacionalidad o los residenciados legalmente en otro país podrán ingresar al país con pasaporte vencido. No necesitan salvoconducto. Sin embargo, los pasajeros venezolanos sin residencia legal en el país de acogida deberán solicitar un salvoconducto. Es decir, que si usted está en un segundo país sin ningún documento que certifique su estadía legal en él, necesita el dichoso salvoconducto. Se mantiene vigente el convenio Mercosur que permite viajar a los países miembros solo con la cédula en caso de vuelos directos y sin escala, pero aclara, en la actualidad solo disponible con los vuelos procedentes de Bolivia. Claro, porque es el único país donde tenemos ya vuelos directos. Colombia no forma parte del Mercosur, que es Bolivia. Entonces, Lamentable. Oye, esto esto me es preocupa, Daniel, me preocupa triste, claro. muchísimo, sobre todo el número dos, porque para tú es como el juego del huevo y la gallina. Para tú tener una residencia legal en un país como Chile, como Colombia, Argentina, que están haciendo esfuerzos para mantener regularizada la ciudadanía venezolana, necesitas al menos el pasaporte vigente. Y si no tienes el pasaporte vigente, entonces a veces no te dan la residencia. Y si no tienes la residencia, tampoco puedes regresar a Venezuela. Es lamentable. Es Y no está claro lamentable aquí, y yo no pregunto está, aquí, Juan Barreto, ¿tú no eres a ver, culpable o culpable de esto que está ocurriendo? Evidentemente que eres culpable, así que deja la ridiculez de ponerte como el mansa paloma ahora. lo que pasa es que él no viaja porque no cabe en un avión, ni siquiera en un asiento de autobús, y no puede moverse de lo grande que es. Exacto, Pero y aquí hay exactamente. un tema, Jorge, y tú te acuerdas en las elecciones como pedían que la gente tuviera una residencia permanente. Es que aquí de pronto ahora los que están en Perú, porque en Perú la mayor cantidad de los venezolanos están residenciados pero de manera temporal. Ahora capaz vienen cuando llegan, no, pero usted tiene una residencia temporal, usted no puede. Usted necesita una residencia permanente. Es que son así. Y fíjense ustedes, esto es inaudito que te pongan tantas excusas para poder ingresar al país. Básicamente aquí la dictadura te está diciendo, no vuelvas, no vengas. Pero si cómo no vas a venir, también te voy a jorobar la vida donde sea que tú estés, porque sin documentos tú no puedes vivir, porque sin documentos legales tú no puedes tramitar ningún permiso de residencia. Sin documentos vigentes tú no puedes no puedes ser contratado en ningún trabajo. Sin documentos vigentes no puedes tener una cuenta bancaria. Entonces aquí ustedes pueden ver lo terrible que es este sistema totalitarista que tenemos en Venezuela. Y una cosa curiosa que Jorge y yo hablábamos con una persona cubana antes de ayer, es que en Cuba, ya hoy en día, ni siquiera tienen tantas trabas para los cubanos volver a Cuba. Sí necesitan tener su pasaporte, pero entran y salen, van y vienen, pueden solicitar su pasaporte fuera del país. Pero en Venezuela, Mira, hasta eso, la dictadura estudió tanto a Cuba que ha hecho hasta peor el asunto, simplemente para fastidiar lo más posible la vida de los venezolanos. y la nota que viene, la noticia que viene la traemos porque
Diosdado, Nicolás y toda esa cuerda sinvergüenza, no se preocupen que ustedes no van a necesitar ningún tipo de pasaporte para ser ubicados por la fuerza de inteligencia. Pero antes de hablar más en detalle de ese tema y de mostrar a Iván Simonovic que habla en detalle, vamos a ver lo que dice Infobae. Israel bombardeó el cuartel general de inteligencia de Hezbollah en Beirut. Esto lo traemos puesto que es noticia, es tendencia y es preocupante también cómo ha escalado la violencia en Medio Oriente, en Líbano, Israel, con Irán también, y en la Franja de Gaza con los palestinos, puesto por todo este conflicto que, bueno, ya lleva miles de muertos. Pero vamos a la nota de Infobae. El ejército israelí dijo haber realizado este jueves un ataque aéreo contra el cuartel general de la inteligencia Hezbollah en Beirut y también la oficina de su órgano de comunicación en la misma ciudad. Mientras las tropas luchaban contra los terroristas cerca de la frontera, los aviones de guerra bombardeaban sus bastiones en todo el país. Agrega esto en la nota que entre los objetivos atacados hay varias infraestructuras y explica que el cuartel general atacado es el principal órgano de inteligencia de Hezbollah, responsable, dice el ejército israelí, de recopilar información sobre Israel y sus fuerzas armadas. Esto no vamos a entrar más en detalle en la nota, puesto que es bastante complejo. Quizás lo estamos pensando seriamente, como nos dejaron en los comentarios, hacer un programa exclusivo de lo que está ocurriendo en Medio Oriente, porque hay demasiada tela que cortar. Pero lo traemos para que precisamente sean Diosdado, Nicolás y toda esta cuerda de sinvergüenza, Pareno López, que las guerras hoy en día, principalmente, o en esencia, no se luchan en grandes campos, no hay invasiones, sino que son precisas. Y estos tipos, estos dictadores, en lugar de estar haciendo videos, como bien dice Iván Simonovic, burlándose de los abuelitos y vistiéndolos de milicianos, sepan que las guerras modernas van a ser precisas en contra de ustedes. Así que ellos lo saben, y es por eso que no pueden dormir tranquilos. Pero vamos a ver el video ahora de Iván Simonovic que lo dice muchísimo mejor. Y tú un mensaje a todos esos generales de cartón que están en Venezuela, que se la pasan con una fantasía ridícula y subiendo videos y haciendo cosas con personas inocentes, porque son unos venezolanos inocentes, sobre qué hacer a la hora de una invasión. No va a existir ninguna invasión. No va a existir ninguna invasión. Y no va a existir ninguna invasión, porque hoy en día las guerras no son la toma de una cabecera de playa, ni la invasión con 3.000 hombres por X sitio, no. Hoy en día las guerras son directas, puntuales y cibernéticas. Así que dejen de subir videos o hacer videos de solidaridad y un poco de, no quiero decir pendejo, pero es que los utilizan, que están listos para luchar y defender la patria, porque eso no va a ser necesario. Porque cuando ocurra, va a ser directa, puntual y cibernética. Directa, puntual y cibernética. Con eso creo que hemos matado el hecho noticioso del día de hoy, pero también recuérdenos y denle like a este video para que el algoritmo les recuerde y mañana seguir con ustedes acompañándolos. Y también que estamos en Instagram, Facebook y TikTok haciendo hechos noticiosos, porque como ya hemos dicho, nosotros grabamos con antelación y muchísimas veces el hecho noticioso se nos pasa o lo perdemos. Algunas noticias son relevantes en un momento del día. Pero, ¿qué más tenemos por acá, Daniel? Oye, Jorge, sobre esto, recordándole a los jueces eso y que están en Venezuela enjuiciando menores de edad como terroristas, aquí en pantalla, cuando se habla de Hezbollah, esos son los verdaderos terroristas. Esa gente son terroristas en todo el sentido de la palabra. Eso mismo que ustedes tienen en Venezuela amparados, porque están ahí escondidos, junto a los terroristas iraníes, y que ustedes le dan amparo jurídico y legal. Entonces, esos son los terroristas que ustedes deberían andar enjuiciando y no a los inocentes chamitos de 15 y 17 años que ni siquiera, muchos de ellos ni siquiera estaban protestando, Jorge, se los llevó la guardia porque les pagaban $100 a la guardia como un bono por llevarse inocentes presos. Y bueno, aquí vamos con Cuba, simplemente para mencionar lo bochornoso que los grandes represores cubanos, aquellos revolucionarios, aquellos que eran como las viejas del club, como dicen por ahí, todos esos sapos que existían en Cuba, que eran elementos de los funcionarios de represión, hoy en día están felices de la vida en los Estados Unidos, asilados políticamente. ¿Qué te parece?
Entonces aquí ponen, en su artículo bochornoso, represores cubanos revolucionariamente en Estados Unidos, Alberto Méndez Castelló denuncia la llegada a Estados Unidos de exfuncionarios cubanos que ejercían la represión política bajo el régimen castrista, como altos cargos del Partido Comunista y oficiales de seguridad del Estado. Mientras algunos de estos represores han sido acogidos con asilo político, paro humanitario, reunificación familiar, a otros perseguidos políticos, como el mismo autor, les fue negada la solicitud de refugio. Oye, dime tú si esto no es un descaro total, ¿ah, Jorge? Méndez Es un Castelló descaro total. expone cómo figuras Es como Misael Enamorado Dager y Roy Molina Campos, responsables directos de la represión en Cuba, ahora residen en Estados Unidos, destacando la paradoja de quienes violaron los derechos humanos en Cuba buscan refugio en el mismo país que niega la protección de sus víctimas. Doloroso, triste, totalmente incoherente. Lamentablemente, pero bueno, ¿qué puedes esperar tú de unos Estados Unidos que estaba gobernado por el Partido Demócrata, fiel aliado de de las dictaduras y el socialismo en toda América Latina? Pero, y no solamente aliado y que les da parol humanitario, sino que también ha sido copartícipe a través de su financiación o con empresas privadas y a través de estas licencias de explotación petrolera, financian todo esto que siempre vamos a seguir recordando, que es los números de presos políticos que al 30 de septiembre suman 1.905 personas. 236 son mujeres, 159 militares y 67 son niños y adolescentes que una vez más no pueden ir a un colegio porque están metidos en una cárcel con delincuentes comunes. Así que en pantalla aquí están los números de Provea y Foro Penal para que si tiene un familiar, un hijo, un sobrino, una hermana en esta situación pueda llamarlos y pedir ayuda. Que ahora, como ustedes lo solicitaron, hacer un recordatorio que hablemos de todos los presos políticos, libertad para todos los presos políticos, liberen a los menores de edad, pero liberen a todos los presos políticos para que nadie en Venezuela tenga que sufrir más nunca estas penurias. Y también los invitamos a seguir @realidadhelicoide en Instagram, que ellos hacen un trabajo increíble. Documentando todas las atrocidades que se llevan a cabo en el helicoide y todas las personas que han sido injustamente detenidas y desaparecidas forzosamente en nuestro país. Así que libertad para todos los presos políticos en Venezuela. Y en pantalla los nombres de aquellos venezolanos de bien, aquellos venezolanos cuya vida fueron cegadas por esta dictadura simplemente por exigir libertad, democracia y alternancia política. Que más nunca nadie en Venezuela tenga que morir simplemente por exigir que se respete la Constitución y que venga un cambio por el cual la gran mayoría de los venezolanos votamos. Así es. Y opinen, porque, y comenten, porque los estamos leyendo y hoy venimos con Desde Afuera Opina, el segmento favorito de muchísimos. Y cuando estábamos hablando de la desidia, de la falta de servicios y de productos, miren lo que dice más de uno en los comentarios. Somos un país petrolero y gasífero y tenemos 4 meses en nuestras casas que no tenemos gas cocinando a leña. Así que chavista resentido, chavista complejado, chavista que sigue apoyando esta dictadura, léanlo en los comentarios porque seguramente usted también está cocinando leña. Pero yo no pienso estar preocupándome por usted, chavista complejado, sino por Recuerda, esta gente de Jorge, bien exacto. que no tiene gas en un país gasífero. Y lo que dicen, tenemos que estar cocinando leña como si estuviésemos en el 1700. Y hablando de Recuerda que el chavista 1700, complejado, no, recuerda que el chavista complejado te va a decir que es culpa de las sanciones, que no hay gas y gasolina en Venezuela. Como si los 3.000 millones de dólares que Maduro tiene escondido, igual los 3.000 millones de dólares de Diablo Dado, fuera por culpa de las sanciones, ¿no? Y no porque ellos han hecho una caída y mesa limpia con todos los recursos del Estado y generando todo este desastre que tenemos en Venezuela. y hablando de recursos, aquí otro comentario nos ponen. Agua una vez a la semana, no, mijo. Aquí en el estado Vargas tenemos que esperar hasta 1 mes y medio y a veces 2 meses. Y en algunos lados nada de agua. Y la luz como arbolito de Navidad. No, mi amor. Somos guapos en este país. Y para usted de contar, ellos sí tienen agua todos los días. Todo es cierto lo que dices. Y es que es verdad. Porque estos andan con su discurso de socialista, como dicen en España, de caviar y vodka, porque eso es lo que hacen metidos en restaurantes, hartando y tienen una máquina ahí en su casa para electricidad y agua corriente todo el tiempo porque tienen real para una cisterna que vaya todos los días, pero para el pueblo nada, para el pueblo absolutamente nada. Entonces, hipócrita. Bueno, socialistas, hipócritas, dos palabras que dicen lo mismo al final de cuentas. Y aquí hay otro comentario que traemos precisamente para hablar y lo que hablamos en el comentario al principio de qué tenemos que esperar y hay que entender
que cuando uno está luchando contra esta gente, no estamos luchando contra un partido político. Porque mucha gente criticó, por ejemplo, a Fujimori, pero ese señor lo tildaron de dictador, se fue e incluso se regresó de Japón para asistir a un juicio. Yo quisiera ver a estos dictadores haciendo lo mismo. Pero aquí esta persona dice, exacto, son una organización criminal narco ¿qué hace? La policía cuando identifica a la guardia de una mafia, monta un operativo correcto. Esa es la única manera de deshacerse de ellos. Y aquí lo que necesitamos es que la policía, a nivel internacional, porque la que está a lo interno no sirve para media vaina, los tenga interceptados, ubicados y señalados, como está haciendo Iván Simonovic, entre muchos otros. Y aquí al último comentario, Daniel, me da risa, porque se burla como nos burlamos nosotros de cómo a Nicaragua le cerraron las puertas los mismos socialistas, que son los de los BRICS. A los BRICS se les quiere unir el dictador de Nicaragua, puro mugre, tanto así que aunque son caimanes del mismo charco, no les conviene y no los aceptan. Recordemos que BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, aquí estos que quieren montar una potencia paralela a los Estados Unidos y no dan pie con bola, como dicen Venezuela en criollo. Y bueno, evidentemente, ¿qué puede hacer la Nicaragua, Daniel Ortega? Quizás la Nicaragua en su momento del siglo XX pudiera haberlo hecho algo, pero la de hoy en día no va ni para la esquina, olvídate de eso. Tal cual, Jorge, tal cual, y agradecido con ustedes porque como hemos dicho, esta audiencia es sabia. A mí me contenta mucho ver sus comentarios, incluso los comentarios de los chavistas a veces me causan gracia porque es que son tan... ellos quieren descargar odio, pero hacen pena ajena. Pero más allá de esos personajes, muchísimas gracias a todo lo que ustedes comentan con esta sabiduría, dejando estos comentarios, estas denuncias, lo que pasa en el país, esta desidia que existe con los servicios públicos, que siempre es bueno documentarlo, y también sus comentarios muy oportunos, como que los BRICS son pura mugre y como reafirmando que esta dictadura es una organización criminal. Así que comenten, díganos ustedes qué piensan, ideas que ustedes tengan, cualquier cosa, pónganlo en los comentarios, lo leemos. Es más, ya comenzaron a votar en Florida, Jorge, comenzaron a votar por correo para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Díganos ustedes, ¿quién cree que va a ganar esas elecciones de Estados Unidos y por qué? ¿Cuál es el candidato que a usted más le inspira confianza? ¿Cree usted que Kamala va a hacer algo por Venezuela? Yo no lo dudo. ¿Creen usted que Trump va a hacer algo por Venezuela? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué dicen ustedes en sus comentarios, que va a estar bien Vamos a interesante. seguirlo leyendo en los comentarios. Y vamos a la oración. Gracias por ya haber llegado hasta el final del programa. No sin antes despedirnos con la oración diaria, porque tenemos que siempre entender que esta batalla es primeramente espiritual en contra de estos dictadores. Y hoy vamos a elevar una oración especial en contra de estos 7 jóvenes que forman parte de este grupo de niños y adolescentes presos por esta dictadura. Amado Padre Celestial, te rogamos, Señor, que envuelvas en tu amor y protección a estos 7 niños valientes que se atrevieron a alzar su voz por un futuro más justo en Venezuela. Fortalécelos en esta difícil prueba. Infúndeles esperanza y coraje para seguir adelante en su lucha. Que el juez que los procese actúe con compasión y sabiduría, reconociendo la nobleza de sus intenciones. Asimismo, brinda consuelo y paz a sus madres, para que en su fe encuentren la fortaleza necesaria para enfrentar esta adversidad, sabiendo que su amor y sacrificio son la semilla de un mañana lleno de esperanza. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, amén por Venezuela, Cuba y Nicaragua libres de estas atrocidades y Honduras también y México que no caiga en lo mismo. Y aquí cerramos con la caricatura del día de Roberto Weil, abajo la tiranía y tenemos a nuestro libertador Simón Bolívar a la cabeza. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si les gustó el contenido, por favor suscríbanse, denle like, déjenos sus comentarios, aquí que los leemos. Y nada, la invitación es que nos acompañen y recuerden que el domingo tenemos entonces una entrevista con Santiago Rocha, que precisamente hablaremos de eso, de la situación de los presos políticos en Venezuela, pero más allá de eso, qué es lo que se está haciendo en materia internacional para lograr esa libertad de preso político y el cambio democrático en Venezuela, que en realidad sí hay muchísimo moviéndose en la escena internacional, por más que nos parezca difícil de creer. Así que, bueno, recuerden vernos el domingo y, bueno, la invitación es a eso.